Cuando una persona está vinculada a una empresa mediante un contrato de trabajo, la empresa está obligada a realizar la afiliación al sistema de seguridad social integral y además de eso realizar los aportes que le corresponden. Si esta información es de tu interés, te invito a que te quedes hasta el final del video. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín y presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada. Recuerda que a raíz de la Ley 2213 de 2022, todos los procesos judiciales se van a adelantar preferencialmente de forma virtual. Eso quiere decir que los memoriales van a ser realizados a través de correos electrónicos, también que las audiencias se van a realizar de forma virtual a través de videoconferencias. Esto no solamente facilita la actividad para nosotros los abogados, sino también para todos los ciudadanos que deseen contratar un abogado, ya que van a poder elegir un abogado de su preferencia en cualquier parte del país y con menos costos. Esto porque los abogados no tendrían que trasladarse hasta la ciudad donde se va a adelantar el proceso, porque como decía, las audiencias se van a realizar de forma virtual. Por eso, si requieres alguna asesoría o requieres presentar una demanda o requieres algún tipo de representación en un proceso judicial, no dudes en contactarme. En la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto. En Colombia, todos los empleadores están obligados a realizar la afiliación y la cotización de los aportes a seguridad social integral de sus trabajadores. Esto es salud, pensiones y riesgos laborales. Sin embargo, ese porcentaje es compartido, es decir, un porcentaje lo paga el trabajador y otro porcentaje lo paga el empleador. El porcentaje de aportes de cotización al sistema de seguridad social es el siguiente. Para salud es un total de un 12.5% sobre el ingreso base de liquidación, que es el salario que devengaba el trabajador. De ese 12.5%, 8.5% le corresponde a la empresa y un 4% al trabajador. A pensión es un total de 16% sobre el ingreso base de liquidación, del cual 12% le corresponde al empleador y un 4% al trabajador. El porcentaje de cotización a riesgos laborales va a depender del tipo de riesgo al que esté expuesto el trabajador. La tabla de riesgos laborales establece que existen riesgos desde 1 hasta un riesgo 5. El riesgo 1, el porcentaje de cotización es de 0.522% y el riesgo 5 de 6.960%. Este porcentaje es el que se le debe aplicar al ingreso base de liquidación, es decir, al salario efectivo que devengaba ese trabajador. Pero esa cotización depende totalmente de la empresa, es decir, al trabajador no se le puede descontar absolutamente nada. Para liquidar los aportes a seguridad social se tiene en cuenta, como decía, el salario del trabajador, que es el mismo ingreso base de liquidación que se tiene para liquidar las prestaciones sociales. Pero en este caso, la base para realizar esas cotizaciones se le conoce como ingreso base de cotización. Entonces nos dice la norma que el ingreso base de cotización para realizar los aportes a seguridad social integral es el salario que devengaba el trabajador, pero también todos aquellos conceptos que constituyan salario, es decir, allí se debe incluir las horas extras, las horas nocturnas, las horas trabajadas dominicales o festivos y además de eso cualquier concepto que constituya salario, como por ejemplo las comisiones. Todos esos valores se deben sumar al salario para realizar el ingreso base de cotización y de esta manera liquidar cada uno de los aportes a seguridad social integral. Hay que tener en cuenta también que el auxilio de transporte no se debe incluir para liquidar los aportes a seguridad social integral. Solamente es utilizado para liquidar algunas prestaciones sociales por expresa disposición de la ley, como es el caso de las primas de servicios y las cesantías. Vamos a dar un ejemplo para tener mayor claridad sobre este tema. Vamos a tomar como ejemplo un trabajador que en el año 2023 está devengando un salario mínimo, es decir, 1.160.000 pesos. Recordemos entonces que la cotización a salud es 12.5%. El 12.5% del salario mínimo en el año 2023 sería de 145.000 pesos. Es decir, que ese es el valor total de la cotización. Sin embargo, recordemos que una parte le corresponde a la empresa y otra al trabajador. En este caso, 8.5% le corresponde a la empresa, es decir, 98.600 pesos, y al trabajador le corresponde un 4%, que corresponde
corresponde a 46.400 pesos del valor del salario mínimo. Tomando como referencia el mismo valor del salario mínimo, es decir, 1.160.000 pesos, para pensión tenemos que la cotización total es del 16%, para un valor de 185.600 pesos. Recordemos que esto se divide también en una proporción para el empleador y otra para el trabajador. Para el empleador le corresponde el 12% y el trabajador el 4%. Para el empleador sería un valor de 139.200 pesos y para el trabajador, conforme a ese salario mínimo, sería el 4%, es decir, 46.400 pesos. Valores que se calculan sobre el salario mínimo, que es el que está devengando el trabajador. Respecto de riesgos laborales, si calculamos el porcentaje de un riesgo 1, es decir, 0,522%, tenemos que calculado sobre el valor del salario mínimo del año 2023, esa cotización tendría un valor de 6.055 pesos, los cuales deben ser asumidos en su totalidad por la empresa o el empleador. Recordemos entonces que estos aportes se deben realizar de forma mensualizada con base en el salario que devenga el trabajador, y por eso es muy importante tener en cuenta todos aquellos conceptos salariales que reciba o perciba ese trabajador. Si el trabajador, por ejemplo, devenga un salario mínimo, pero durante ese mes recibió comisiones o bonificaciones habituales o laboró horas extras o nocturnas, esos valores deben ser incluidos para la liquidación de los aportes a seguridad social integral. ¿Cuáles son las consecuencias para las empresas o los empleadores que omitan el pago de los aportes a seguridad social integral o en su defecto realicen los aportes por debajo de los valores establecidos o del salario que efectivamente recibía ese trabajador? Pues bien, son varias las consecuencias jurídicas. La primera de ellas es que las entidades de seguridad social pueden iniciar procesos de cobro coactivo, es decir, cobrar autónomamente estos dineros con un proceso administrativo, o en su defecto iniciar un proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria laboral para lograr efectivamente el cobro de estos dineros adeudados y además los intereses moratorios. De otro lado tenemos que la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, puede iniciar procesos sancionatorios con el fin de investigar estas situaciones y sancionar a los empleadores o a las empresas que cometan estas irregularidades con multas que pueden ir desde el 5% hasta el 60% sobre los valores que se omitieron de realizar los aportes a seguridad social integral. Y finalmente, inclusive los trabajadores también pueden iniciar procesos judiciales para reclamar el cobro de estos aportes, especialmente cuando se tratan de aportes a pensión, ya que estos aportes no prescriben, es decir, no tienen vigencia alguna y el trabajador los puede reclamar en cualquier momento. Puede pasar entonces que un trabajador después de 10 años, 15 años, reclame esos aportes que se dejaron de realizar por la empresa y la empresa tenga que responder por cada uno de estos aportes, además por todos los intereses moratorios. Si tienes alguna duda sobre este tema, no dudes dejarla aquí en los comentarios, que con mucho gusto estaré respondiendo a todas las dudas o inquietudes que se presenten. Si esta información fue de utilidad, no olvides darle me gusta y comparte este video con alguna persona que le pueda ser de utilidad esta información. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.